Por lo tanto, nos da mucho gusto recibirlo. Él es Marcelo Ramal, es economista, es profesor universitario, pero es un referente del trotskismo en la Argentina. En Salta se lo reconoce por su vinculación con política obrera. Estuvo asistiendo ayer al único debate de candidatos a senadores que se hizo en la provincia, pero la información política en realidad abarca muchos planos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte, bueno, y compartir nuevamente un diálogo acá en Hablemos de Política, ¿no? Es el programa. Así es. Bueno, y hablemos, ¿qué fue peor, la banda presidencial o el libro Construyendo el Milagro Económico, lo que se llame? Bueno, el libro todavía no tuve la oportunidad de verlo. Leí el anterior libro de Javier Milei, que es un refrito de textos y de cuestiones que en buena medida ha reiterado a lo largo de todos los discursos que dijo, ¿no es cierto?, en los últimos años. Desconozco, ¿no es cierto?, de qué se trata el libro que publica ahora. De todas maneras, toda esta fiesta de ayer a mí me hizo acordar a la última fiesta del Titanic, ¿no? Recordás la película, ¿no? Cuando se bailaba cuando se baila, ¿no es cierto?, en medio de las aguas. Bueno, tuvo un poco esa impronta, ¿no es cierto?, lo de ayer. Porque indudablemente, bueno, asistimos a los últimos estertores de un régimen económico, financiero, monetario que ya no da para más, ¿no es cierto? Esto se manifiesta en las últimas semanas en una salida de capitales verdaderamente extraordinaria y en un endeudamiento que se va consumando con el único propósito de alimentar esa salida de dólares del país. Porque finalmente el préstamo que dio el Fondo Monetario allá por abril ya se ha consumido, ¿no es cierto?, en esa salida de capitales. Y ahora vemos inclusive otra cuestión. El dinero que entró con esta eliminación transitoria de retenciones, alrededor de 7.000 millones de dólares, también se está consumiendo velozmente. Ayer, mientras Milei bailaba ahí en el Movistar Arena, el Tesoro Nacional vendió 500 millones de dólares de reservas para alimentar esta pseudo estabilidad cambiaria que naturalmente va a terminar con las elecciones. Entonces eso nos lleva al carácter un poco artificial o ficticio de este proceso electoral, donde se hablan de distintas cuestiones, propuestas, pero no se menciona que a la salida de estas elecciones la crisis que estamos atravesando va a tener un desenlace. La asistencia que se está discutiendo en Estados Unidos y cuyas características están por verse, va a tener como condición una fuerte devaluación de la moneda. Y esa devaluación de la moneda tal vez compense con mayores tarifas a las empresas de servicios públicos, por ejemplo, pero los trabajadores y los jubilados no van a ser compensados. Entonces, volvemos a tener una situación que ya hemos vivido en la Argentina, donde el resultado de un proceso de endeudamiento, de alimentación de un ciclo especulativo, termina en una quiebra económica cuyas costas se le transfieren al mundo del trabajo. Y creo que esto fue lo que ayer mi compañera Violeta Gil expresó con mucha elocuencia, con mucha claridad en el debate de candidatos.
¿no es cierto?, donde particularmente su intervención de conclusión o de cierre marcó esta cuestión. Esto es lo que tenemos, ¿no es cierto? Esa festichola de ayer no tuvo otro propósito que el de levantar un poco de polvareda y de desviar humo, la atención claro, también, frente, ¿no?, sobre los a esto problemas. a esto que está ocurriendo. Claro, porque además hay otra cuestión que uno, por ejemplo, yo te preguntaba qué era peor, si la banda o el libro, por lo que plantea esto de que estamos construyendo un milagro. El sistema institucional en riesgo, porque tenemos un poder que decide qué se hace y qué no se hace, incluso pasando por encima de cuestiones que son esenciales, como cuando una ley se sanciona, se aplica. Especialmente cuando se resiste y se insiste en esa sanción. Pero este gobierno no quiere cumplir y dice, no lo voy a hacer, y no lo hace. Esto es gravísimo por el impacto que tiene sobre el sistema institucional. ¿Qué se puede hacer? Claro, efectivamente. Ahora, es muy interesante lo que señalas, porque pone de manifiesto una especie de impas político, ¿no?, de pantano político, porque efectivamente el gobierno, por ejemplo, ante estas leyes que han sido insistidas, la asistencia al Hospital Garrahan, a la salud pediátrica, al financiamiento de las universidades, el tema de discapacidad, bueno, dice que no lo va a cumplir, ¿no es cierto? Y con esto está tratando de defender una credibilidad ante acreedores extranjeros, a los cuales les dice, miren, el pago de los intereses de deuda está por arriba de todo y yo solo aseguro eso. Bueno, esto por un lado. Y entonces no cumple con esas leyes y hay un principio de parálisis del Estado. Ahora, al mismo tiempo, no puede no cumplir. ¿Por qué motivo? Porque la sociedad ya se expresó sobre esto. En el Garrahan hubo extraordinarias movilizaciones, lo mismo pasó con la universidad. Entonces, es en cierta manera una situación institucional inviable, que no se puede sostener. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuál es la viabilidad de que haya una ley y definitivamente no se cumple? Establecer un régimen dictatorial. No creo que tenga condiciones para imponerlo. No tiene los recursos políticos, Milei, para imponer una suerte de gobierno de facto, de dictadura civil. Entonces, eso refleja un impas político. No puede gobernar con los recursos institucionales y tampoco puede hacerlo fuera de ellos. Eso es lo que lleva a que la actual crisis, más allá del problema financiero, monetario, sea esencialmente una crisis política. Una crisis de poder político, y es lo que hoy se está discutiendo. Es decir, ante este estado de virtual cesación de pagos en lo financiero, ¿qué orden político después de las elecciones se va a hacer cargo de pilotear ese cimbronazo que además va a tener consecuencias tan negativas contra los trabajadores? Entonces, hoy lo que se está discutiendo en Estados Unidos no son números, simplemente. Se está discutiendo un armado político para después de las elecciones. Y se va a discutir, y esto se está discutiendo, bueno, en un cuadro donde el propio régimen norteamericano tiene sus condicionamientos para, por ejemplo, asistir a la Argentina. Cuando se produjo aquella famosa reunión de Milei, Luis Caputo, el secretario de Finanzas Scott Bessent y Trump, ¿no? La foto aquella, ese tuit de apoyo de hace algunas semanas atrás. Se discutía mucho hasta dónde y si verdaderamente Estados Unidos iba a poder actuar como rescatista de Argentina. Y lo que no se tomaba en cuenta es que el propio rescatista está flojo de papeles.
Entonces dice, bueno, ¿querrá o no querrá rescatar a Milei? Es un tema. Pero el otro tema es que... ¿Puede o no? Puede o no puede. Y esto se discutió mucho en Estados Unidos en esta semana, porque allá también hay un debate parlamentario. El Congreso está discutiendo ponerle un tope al endeudamiento que lleva adelante la administración Trump. Y en ese tope al endeudamiento, bueno, hay un gobierno que está tomando deuda de todas las maneras posibles porque a su vez está financiando guerras. Y entonces, mientras se discute ese tope al endeudamiento, aparece Trump ayudando a su amigo en Argentina, a su amigo libertario. Para traducir del inglés al español lo que se está discutiendo allá, más o menos le dicen lo siguiente: vos querés salvar a Milei con la nuestra, ¿no? Como se dice ahora acá. Y entonces, bueno, esto es un condicionante muy fuerte, ¿no es cierto?, para lo que pueda pasar después de para lo que pueda pasar después de las elecciones. Ahora, todo esto llama la atención en el sentido de que, digamos, la gran contradicción, la gran encrucijada que se ve en la situación argentina es la siguiente. Los desenlaces que se están urdiendo a esta crisis van a tener consecuencias muy severas para todos los que viven de su salario. Pero esa voz, la voz de los trabajadores, todavía no se escucha en esta crisis, o se escucha todavía débilmente. Entonces, ahí viene el siguiente problema. En primer lugar, que se escuche esa voz en el curso de la propia campaña electoral. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde Política Obrera, advirtiendo sobre el desarrollo de esta crisis, colocando la necesidad de que las cuestiones vinculadas al salario, al derecho al trabajo, a las jubilaciones, de alguna manera encabecen la agenda. Y luego, bueno, indudablemente que hay que prepararse para una movilización, para una acción de defensa de estas reivindicaciones amenazadas en las organizaciones propias de los trabajadores. Estas son las cuestiones que queremos colocar y que estamos debatiendo hoy. Y además advirtiendo que hay que evitar que para algunas cuestiones sean demasiado tarde, como es esto de ir aumentando el endeudamiento, por ejemplo, pero la otra cuestión que también resulta muy preocupante es no conocer términos de acuerdo que evidentemente se van tomando. Pensar que a través de las redes sociales se diga que el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos están diseñando asistencia a la Argentina, preocupa porque evidentemente nuestra soberanía, que no es un dato menor, queda totalmente al margen. Tenemos un tutor que no elegimos, que jamás aceptaríamos. Totalmente. Seguramente, e incluso el embajador que llega diciendo: tengo inversores que están esperando el resultado de la elección porque vienen grandes inversiones. O sea, incluso aprietan, tratan de seducir, pero gente que no son las que debieran asumir esa tarea. Y estas son las cuestiones que también se debe hablar en la campaña. Le digo a nuestra audiencia que estamos con Marcelo Ramal, economista, referente de política obrera en el país. Y te digo, Marcelo, que escuchando el debate de los candidatos, todos en alguna medida tocaron este tipo de tema, por supuesto, desde su posición. Cada uno desde su óptica. Pero todos tienen en claro dónde están los puntos débiles, que se habla de federalismo, pero en realidad es tratar de recomponer el vínculo que tiene que existir entre gobierno nacional y provinciales, que básicamente no es tanto político como fiscal y económico, porque el político
en la letra está y es cuestión de no abandonarlos. Las provincias son dueñas de los recursos naturales. Claro. Las provincias deben llegar a la ley convenio que proponga otra forma de manejar los recursos coparticipables. Se puede hacer. El tema es no seguir cediendo las posiciones de las provincias al centralismo, porque el centralismo no es de Buenos Aires para acá, es desde acá también hacia Buenos Aires. Siempre estamos en un estado de rendición. Bueno, sobre esto le quiero hacer una reflexión histórica. Argentina se constituyó desde una impronta federal, porque finalmente nosotros fuimos las Provincias Unidas del Sur, ¿no es cierto? Ahora, el origen del centralismo extremo está relacionado con la deuda pública del Estado Nacional. Es decir, cuando ya en los años de la Organización Nacional, junto con la Organización Nacional, nace la cuestión de la deuda pública, que bueno, ya había estado establecida con Rivadavia, pero hacia 1880 se vuelve un fenómeno tan exponencial como el que tenemos hoy, la necesidad de afrontar el pago de la deuda empuja al Estado Nacional a asfixiar a las provincias, porque los recursos se centralizan para el pago de la deuda pública. Es decir, ese sometimiento, esa sujeción del Estado Nacional al capital financiero es el punto de partida de la falta de federalismo. Y a partir de ahí también, inclusive en lo que tiene que ver con los recursos provinciales, bueno, esos recursos han terminado siendo también un botín de guerra, una garantía para el pago de deuda. Fíjate cómo se manejó este problema en los últimos 30 o 40 años. Como el Tesoro Nacional tenía que ser garante del pago de deuda, se centralizaba la recaudación de impuestos y se descentralizaron los gastos sociales. La educación pasó a las provincias, la salud pasó a las provincias. Entonces, en vez de federalismo, ¿no es cierto?, tuvimos esa cuestión. Ahora, en este punto del federalismo hay una cosa que es muy importante a tener en cuenta. ¿Qué clase social defiende que el ingreso que percibe sea utilizado en la propia provincia? Los trabajadores. Porque nosotros no tenemos una burguesía nacional, claro, que coparticipe esta lucha por... El salario queda acá. Ahora, ¿hay federalismo con un RIGI? Me pregunto yo. Un régimen de inversiones que facilita la traslación de todas las utilidades al exterior. Esto fue muy debatido ayer en el debate. Esta cuestión minera fue muy interesante cómo se debatió, porque detrás de un concepto genérico, ¿no es cierto?, minería, quedaron de manifiesto dos posiciones muy claras. La defensa de los que trabajan en la mina, de los trabajadores mineros, y la defensa del empresariado minero que saca los recursos de la Argentina y deja muy poco a Salta, ¿no es cierto?, y le deja muy poco al país. A mí me llamó la atención la defensa casi incondicional, acrítica, que hizo del régimen minero la candidata de la gobernación de Salta, la ingeniera Rollón. Fue una defensa, ¿no es cierto?, a rajatabla del actual régimen minero. Inclusive dijo algo que es muy controvertido, inclusive en el plano económico, que me gustaría tener la oportunidad en esta conversación tan calificada que tenemos, de poder refutarlo. Ella señaló que la actividad minera, a diferencia de otras actividades como el agro, por ejemplo, el principal efecto en creación de valor, el principal efecto de valor agregado, es en la primera etapa, en la etapa extractiva. Y con esto respondió a lo que, por ejemplo, dijo Violeta Gil
en el sentido de la necesidad de que la minería se industrialice acá, ¿no es cierto? Bueno, ella refutó eso, Rollón atacó esta cuestión y dijo, el gran valor agregado, ¿no es cierto?, se da en la extracción. Y esto, a mi juicio, es una gran falacia. ¿Por qué motivo? Porque ella toma en cuenta, efectivamente, las elevadas inversiones y recursos que en términos de fuerza laboral y de otros insumos requieren, ¿no es cierto?, la actividad minera extractiva. Y entonces dice, bueno, ahí hay evidentemente un gran valor agregado, pero ella no está descontando como un costo el consumo de un recurso no renovable, es decir, del agotamiento de un recurso. Si uno le descuenta a ese valor agregado lo que significa agotar un recurso que al cabo de a lo mejor 2 décadas ya está exhausto, ya el valor agregado no es tan importante y cobra importancia el problema de industrializar el recurso. La gran conclusión que ayer mi compañera Violeta Gil sacó de este debate, y es una cuestión que nosotros estamos colocando en la agenda política, es la necesidad de que la explotación minera tenga un carácter estatal. Es decir, que exista una nacionalización de la industria minera que sea regulada desde el Estado, y esto tiene que ver con varias cuestiones. Una, la cuestión ambiental, porque una explotación minera realizada sobre la base de una centralización estatal buscaría conciliarla con la preservación del medio ambiente, del agua, ¿no es cierto?, que es fundamental. En segundo lugar, la minería es fluctuante en términos de precios internacionales. En los últimos años fue feroz, cayó de $70.000 la tonelada a $12.000 el litio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo actúan las empresas? Las empresas, cuando el precio está alto, remisión de utilidades al exterior, ¿no es cierto? Cuando el precio está bajo, despidos de trabajadores. O sea, las vacas flacas las paga el personal, y bueno, y hemos tenido en el último tiempo no solo parálisis de proyectos, sino además muchos trabajadores mineros que se quedaron fuera del empleo. Una nacionalización de la industria minera equilibraría los ciclos, constituyendo un fondo de compensación que diría, bueno, en la época de vacas gordas reunimos recursos, aseguramos a los trabajadores un horizonte, una estabilidad, y con ese fondo de recursos también llevamos adelante una industrialización y adquirimos un fuerte poder de negociación para negociar con otros estados, a los cuales le podemos llegar a proveer el recurso minero, los equipamientos y los recursos necesarios para poder, ¿no es cierto?, avanzar. Ahora, ¿qué tipo de Estado es capaz de llevar adelante esa explotación regulada, planificada, responsable? No lo van a hacer los que han sido gestores de las mineras. Tiene que ser un Estado de trabajadores, es decir, tiene que ser un Estado dirigido conscientemente por la clase trabajadora. Eso es socialismo. Ese es nuestro concepto de socialismo y cómo lo llevaríamos adelante frente a una cuestión vital como esta que estamos discutiendo acá, ¿no es cierto?, la cuestión de la minería. Entonces, este debate se dio ayer y fue muy importante, y se confrontaron posiciones muy claras que creo que tienen que ayudar al electorado a decidir, ¿no es cierto?, dónde coloca su voto. Y también incluye la discusión sobre el Estado, porque lo que se está viviendo actualmente, ya creo que la ciudadanía va percibiendo qué tipo de Estado es el que quiere. Por ahí un Estado presente, como suele llamar cierto sector político, a un asistencialismo que condena a la pobreza, a la población,
o un Estado ausente que no solamente no acompaña, sino que va quitando Claro. posibilidades que se han podido tener. Además, un Estado que con este gobierno que tenemos actualmente se va desprendiendo de bienes, esta Sin historia duda. que ya se ha vivido en la década del 90 cuando vendían las joyas de la abuela, lo poco que quedó Totalmente. también se está rematando. Yo Ahora está- en ese orden quería compartirte algo que se planteó hoy en el marco de la Comisión Bicameral de Revisión de la Cuenta, donde algunos aspectos de la actual política económica necesariamente tienen que comenzar a controlarse de una manera mucho más estricta. El titular de esta bicameral, el diputado Miguel Pichetto, anticipó que se va a convocar, por ejemplo, al representante argentino ante el Banco Interamericano, porque plata de los créditos que entra se están usando para sostener el dólar, quiere confirmarlo. Y por otro lado, la liquidación de bienes, a pesar de que hay pronunciamientos, incluso media sanción del Senado, en torno a rematar bienes que son importantes para el país. Podemos escuchar unos minutos al diputado Pichetto planteando esto en el marco de la bicameral de la cuenta. Lo que sí nos interesaba saber, ¿qué está pasando ahora con el financiamiento BID en la Argentina? De ciertos organismos internacionales son préstamos que están atados a obras, ¿no es cierto? Obra pública, actividad, vivienda, claro, servicios. que tiene que poder verificarse. Inclusive en el caso de la vivienda, esas viviendas no se regalan. Después hay algún tipo de adjudicación, se paga, puede existir algún tipo de cuota subsidiada, pero lógicamente hay un retorno, ¿no es cierto?, de esa inversión. Lo que se quiere hacer con esto es hundir esos préstamos en el barril sin fondo de la fuga de capitales. Porque después la Argentina va a tener que responder por esa deuda, pero sin tener absolutamente nada como contrapartida. Y esto caracteriza a buena parte de la deuda pública argentina, que simplemente la acumulación de intereses que terminaron formando parte del capital, que el Estado responde por ello sin haber construido ninguna contrapartida con ese dinero, y que tienen como garantía los futuros presupuestos. De ahí que el Fondo Monetario, como una especie de auditor o de síndico general de esos acreedores de deuda, verifica los ingresos y los gastos de la administración. Porque finalmente, ¿cómo se pagan esos préstamos? ¿Cómo se paga esa acumulación de intereses? Y sobre la base de recortar jubilaciones, recortar la educación, recortar la salud. Este es el régimen de deuda pública que de esta manera, por supuesto, se agrava enormemente, ¿no es cierto?, con esto ocurre. En relación al remate de terrenos, allí en Palermo, hay una gran preocupación de trabajadores empleados de comercio, de algunas cadenas que operan ahí, porque la transformación, ¿no es cierto?, de esos terrenos ahora en un proyecto inmobiliario de destino desconocido, hace peligrar la fuente de trabajo de centenares de trabajadores, por ejemplo, de la empresa Cencosud, que están allí y que ya están movilizados y preocupados por esta situación. Bueno, ahí que dejamos planteado entonces, Marcelo, algunos temas que sirven mucho para la toma de decisiones, porque las campañas electorales en base a eslóganes
No, no por sirven. supuesto. Creo que hemos podido hablar, ¿no es cierto?, fuertemente con esto. Yo estuve acá básicamente como una manera de dar un impulso, ¿no es cierto?, un apoyo a nuestros candidatos, a Violeta Gil en el Senado, a Julio Quintana en diputados. Y bueno, creo que el elector tiene que sopesar el mérito de que, por ejemplo, en el caso de Violeta, una socialista ingrese en el Senado de la Nación. Sería una verdadera revolución política. Lograríamos que en el Senado, en ese lugar donde se han escuchado intereses oligárquicos, intereses reaccionarios, bueno, escuchemos la defensa del interés vinculado al trabajo, del interés vinculado al interior, pero el interior que trabaja, ¿no es cierto? No el interior que parasita de la renta del suelo y que la repatria al exterior. Ese es el valor de una socialista como Violeta Gil en el Senado. Bueno, esperemos que tenga realmente esa atención su mensaje, ¿no? Te Muchas agradezco gracias. esta visita. Y bueno, cuando andemos por acá siempre nos daremos una vuelta. Y sí, es necesario dialogar sobre estas cuestiones. ¿Cómo no? Breve pausa y ya seguimos.